Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender a calcular el peso específico de los gaviones por medio de un abaco. Pero antes, quiero explicarles la importancia de las características de las piedras de relleno en un gavión, ya que estas son un componente esencial en las estructuras de gaviones. Estas piedras tienen que tener las siguientes características. Podemos emplear piedras de naturaleza angular, como las piedras trituradas o cantos rodados. También, este material tiene que tener buenas características mecánicas y resistentes. Se tiene que tratar de un material compacto y durable. El peso específico de las piedras son un parámetro importante en el buen desempeño de estas estructuras. Por ejemplo, las estructuras de muros de contención con gaviones funcionan por gravedad. Por ende, el peso de las piedras son un factor importante en su buen desempeño. La recomendación es que el peso específico de estas piedras sea mayor a 2.2 toneladas por metro cúbico. Además, tienen que ser piedras resistentes a la abrasión. Muchos autores sugieren utilizar eh, por medio del ensayo de Los Ángeles un valor menor a 50%, otros un menor a 60% y otros menores a 50%. Yo recomiendo la utilización del umbral menor a 50%. Además, estas piedras tienen que ser resistentes al ataque químico. No deben ser enfriables y no deben desintegrarse frente al agua o intemperismo. El tamaño de estas piedras está en función de la abertura. ¿Por qué? Porque debemos evitar que las piedras se escapen por medio de estas aberturas o también llamadas cocadas. Por ende, las piedras tienen que ser mayores a estas aberturas en tamaño. También va a depender del tipo. Si es un gavión tipo caja, si es un gavión tipo colchón o si es un gavión tipo saco. Finalmente, también depende del uso, ya sea geotécnico o hidráulico. Por ejemplo, en el ámbito hidráulico, el tamaño de las piedras es un parámetro importante de diseño. Finalmente, la tolerancia del tamaño de piedras puede ser más o menos 5%. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si en nuestro proyecto tenemos especificado un rango de entre 4 a 10 pulgadas, nosotros podemos emplear piedras de menor tamaño a 4 pulgadas hasta un menos 5%. Y podemos también emplear piedras mayores a 10 pulgadas en un más 5%. ¿Ok? Ahora sí vamos a explicar el agua. El peso específico de los gaviones matemáticamente depende de dos parámetros: del peso específico de la roca y de la porosidad que se espera en el gavión. La porosidad del gavión también depende de varios aspectos. Uno es el tamaño de las piedras. Mientras más grandes son las piedras, van a haber mayores vacíos entre ellas. Dos, también depende del proceso constructivo, del cuidado que se tenga durante el llenado de las cestas de gaviones. Y finalmente, también depende de la naturaleza geométrica de las piedras. Las piedras que son angulosas tienden a tener un mejor acomodo frente a las piedras esféricas. ¿Cómo usamos este abaco? Primero tenemos que saber cuál es el peso específico de las rocas de relleno. Por ejemplo, si tenemos que el peso específico de las rocas de relleno es de 26 kN por metro cúbico y esperamos una porosidad de 30%, que es la que usualmente se usa para los diseños, nos vamos con el gráfico verde, podemos ver que el peso específico está entre 18 y 18.25. Entonces podemos utilizar tal vez 18.2 kN por metro para nuestros procesos de verificación de estructuras de gaviones. Muchas gracias.